Somos el grupo número 1, integrado por Acosta Jiménez Karen, Acuña Duarte Luciana, Adorno Soria Anthony, Aguilar Parodi Cintia, Rotela Cabrera Evelyn. Nuestro tema es la fisiología del dolor. En este trabajo estaremos hablando acerca de la fisiología del dolor, en cuanto a las funciones de los mecanismos fisiopatológicos, las clasificaciones de las sensaciones nociceptoras, entre otros. Para arrancar con el tema en cuestión, se toma como punto de partida la importancia fisiológica del dolor. Este tiene un significado biológico de preservación de la integridad del individuo. Es un mecanismo de protección que aparece ante una lesión aguda en cualquier lugar del organismo, capaz de producir una rápida reacción del sujeto para eliminar el estímulo doloroso. Dolor. El dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Puede clasificarse como dolor agudo o dolor crónico. La diferencia entre ambos no es únicamente una cuestión de duración, sino también que el dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una noxa. Sus síntomas psicológicos son escasos y leves y aparecen por estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos. El dolor crónico, en cambio, es un dolor persistente que puede autoperpetuarse por un tiempo prolongado después de una lesión o incluso en ausencia de ella. Más que un síntoma, se considera una enfermedad. En función de los mecanismos fisiopatológicos del dolor, puede diferenciarse en dolor nociceptivo o dolor neuropático. El dolor nociceptivo es la consecuencia de una lesión somática o visceral, y el dolor neuropático es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Clasificación de las sensaciones nociceptivas de dolor. Las sensaciones nociceptivas se pueden clasificar atendiendo su origen y propiedades. Como se puede ver en el mapa, el dolor puede ser dolor somático o dolor visceral. El dolor somático incluye todos los dolores procedentes de las estructuras no viscerales del cuerpo, como piel y mucosas, huesos, músculos y articulaciones. Este, a su vez, puede ser un dolor superficial si procede de piel y mucosas, y dolor profundo si proviene de huesos, músculos y articulaciones. El dolor visceral es el que proviene de órganos internos como corazón, vías respiratorias, aparato digestivo, vesícula biliar, etc. Desde el punto de vista de la neuroanatomía se menciona a los nociceptores, que son un grupo especial de receptores sensoriales capaces de diferenciar entre estímulos inocuos y nocivos. Reciben y transforman estímulos locales en potenciales de acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el sistema nervioso central. Se distinguen tres tipos de nociceptores: los nociceptores cutáneos, nociceptores músculo-articulares y los nociceptores viscerales. También podemos mencionar a las aferencias nociceptivas al sistema nervioso central. Las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos o de la raíz dorsal, alcanzando la médula espinal a través de las raíces dorsales, terminando en la sustancia gris de la asta posterior medular. Este recorrido es el correspondiente a las neuronas de primer orden y en la transmisión sensitiva se denomina primera neurona sensorial. También mencionamos a las vías ascendentes. La mayor parte de la información se transmite por vías cruzadas ascendentes situados en la región anterolateral de la médula espinal. Los fascículos ascendentes mejor definidos anatómicamente son espino talámico, espino reticular y espino mesencefálico. También citamos a los mecanismos tálamo-corticales. La sensación del dolor incluye dos componentes: discriminativo o sensorial y afectivo. Y por último, la modulación inhibitoria de la nocicepción. Los mecanismos inhibitorios mejor identificados son los que se encuentran en la asta dorsal medular, estando constituidos por neuronas intrínsecas espinales inhibitorios y por fibras descendentes de origen supraespinal. La neuroquímica, para su definición, son aquellas terminaciones centrales de las fibras A y C que liberan transmisores, los cuales actúan sobre receptores específicos e inducen la despolarización de las neuronas de segundo orden. La transmisión excitatoria en su camino cortical va recibiendo la modulación de los sistemas inhibitorios, los cuales son los opioides, el alfa-adrenérgico, el colinérgico y el GABAérgico. La transmisión
nociceptiva es el resultado del balance entre sistemas excitatorios e inhibitorios. Algunos mecanismos de activación y modulación de los nociceptores son aquellos que estimulan las fibras sensoriales. Entre ellas se clasifican los iones de hidrógeno y potasio, las aminas, las citocinas, los eicosanoides, las cininas y los péptidos. Algunas sustancias de estas estimulan directamente al nociceptor y otras modifican su sensibilidad frente a otros agentes. Para la clasificación de los mediadores de la activación y sensibilización de los receptores periféricos, tenemos aquellos que son los principales, los que se clasifican en noxas o estímulos nociceptivos, que activan simultáneamente mecanismos excitatorios e inhibidores. Entre ellos están los hidrogenones y potasio, la serotonina, la noradrenalina, la histamina, el óxido nítrico, las prostaglandinas e eicosanoides, los bradicinas, las citocinas, el factor de crecimiento nervioso y la sustancia P. Transmisión y modulación de la información nociceptiva en el sistema nervioso central. La información nociceptiva que alcanza la médula espinal sufre, antes de ser transmitida a centros superiores, una modulación inhibitoria mediante sistemas de control segmentarios y vías descendentes bulboespinales. Luego, esta información ya procesada alcanza centros superiores donde induce respuestas vegetativas, motoras y emocionales y además se hace consciente. Aparece el dolor. Integración de los impulsos nociceptivos en el asta dorsal de la médula espinal. Las neuronas sensoriales primarias transfieren la información dolorosa mediante la liberación de neurotransmisores excitatorios, que fundamentalmente son el glutamato y la sustancia P y el CGRP. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante y más implicado en la transmisión central de la señal nociceptiva. La sustancia P y el CGRP desempeñan un papel más complejo en la transmisión. Los mismos se comportan como neurotransmisores postsinápticos, así como el óxido nítrico y las prostaglandinas, que son neurotransmisores presinápticos o retrógrados. CGRP es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Principales indicadores de dolor en animales domésticos. Debido a que los animales no pueden comunicar directamente sus emociones, es necesario considerar algunos indicadores que pueden usarse para detectar y evaluar la intensidad de dolor de forma objetiva. Los sistemas de puntuación actuales para reconocer y evaluar el dolor en animales generalmente contemplan una combinación de la respuesta fisiológica y del funcionamiento general del organismo, así como la observación de los cambios en el comportamiento. Las respuestas al estrés inducidas por el dolor pueden activar la rama simpática del sistema nervioso autónomo y producir diversas respuestas. Asimismo, existe activación del sistema endocrino, culminando en la liberación de glucocorticoides, cortisol o corticosterona, dependiendo de la especie. Con esto podemos concluir que la fisiología del dolor es compleja, ya que los aspectos fundamentales son la transmisión del dolor a través de las vías de la nocicepción y la modulación de la señal de dolor a nivel del sistema nervioso central, que exacerba o inhibe el estímulo, generándose así la percepción consciente del dolor. Y la función fisiológica es señalar al sistema nervioso que en una zona del organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. Entonces, esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés.